queridos hermanos, bienvenidos. Ahora toca la palabra, así que toma tu Biblia y prepárate. Bienvenidos a todos, amada iglesia. Qué bendición poder estar aquí sintiendo la presencia del Espíritu Santo de una manera tan poderosa. Hoy sentía como el Señor está sanando, está limpiando, sentía que Dios está haciendo sanidades en muchas personas y vamos a creer la palabra de Dios, vamos a creer todo lo que el Padre nos está hablando, todo lo que Dios nos está diciendo, amén. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo la obra de Dios, esa obra preciosa que está haciendo en cada uno de mis hermanos. Vamos a buscar en la palabra, en el libro de 2 de Timoteo 1, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice la palabra: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo. Di conmigo: yo tengo un llamamiento santo. Qué bueno poder tenerlos aquí para escucharlos. Yo tengo un llamamiento santo. Así que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Así que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Quiero que lo tengas claro, que Dios te ha salvado y te ha llamado con un llamado santo. Amén. La palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Es la palabra de Dios, es Jesús mismo hablando a nuestro corazón. A veces redarguyendo, a veces corrigiéndonos, a veces animándonos, a veces exhortándonos, a veces levantándonos. Y muchas veces es para impulsarnos hacia nuestro propósito divino. Amén. Así que muchas veces hemos escuchado: Dios tiene un propósito para tu vida, ¿sí? Muchas veces lo hemos oído, ¿verdad? Pero cuando lo escuchamos nos suena algo así como por allá, muy lejano. Sí, Dios tiene un propósito para mí por allá, en unos 20, 30 años. Pero no, déjate usar por el Señor. Si tú te mueves en el poder de Dios, puedes ser usado por el Señor ya, ahora mismo, ahí mismo, aún en tu casa, en tu hogar, amén. Muchos de ustedes algunos son adoradores, algunos son músicos, muchos son escritores, algunos son maestros de la palabra, algunos son profesores que enseñan en las escuelas bíblicas, otros tal vez son líderes de jóvenes, otros tal vez tienen un llamamiento en el ministerio de las redes, otros son empresarios, algunos son profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros intercesores. O tal vez tú eres en el cuerpo de Cristo la mano que trabaja, la mano que fortalece, la mano que se esfuerza, aquel que sirve. O tal vez eres la amiga, la que da un abrazo, la que da la bienvenida, ese amigo, ese consejero que abraza, que da una palabra de ánimo. Pero lo que quiero que tengas claro es que tú tienes un propósito dentro del cuerpo de Cristo y tu labor es importante en el cuerpo de Cristo. Amén. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, ¿cuál es tu propósito? Es importante saber cuál es mi propósito, cuál es tu propósito, cuál es tu propósito en Dios. Es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando cada uno conocemos nuestro propósito en Cristo, entonces nos enfocamos en la misión, en el destino que Dios tiene para nuestras vidas, en ese destino que Dios tiene ya marcado, en ese plan. Entramos en ese alineamiento divino que Dios ya tiene marcado. ¿Desde cuándo? Dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en ti. Dios ya había tenido esos planes contigo. Dios ya había pensado en ti, de que tú eres una persona importante en el reino de los cielos. Amén. A veces
muchos no se consideran dignos. Tal vez tú dices, no, yo no soy digno, yo no me considero apto para hacer algo y te sientes incapaz. Pero es que Dios hace rato que te está mirando, Dios hace rato que ha puesto sus ojos sobre ti y te está observando y te está preparando para ese cumplimiento del propósito de Dios en esta tierra. El propósito de Dios sobre esta iglesia es de crecimiento, es de avance, es de ensancharnos, es de que en cada familia haya restauración en cada área de nuestras vidas. Que cada miembro de nuestra familia podamos trabajar en lo que nos corresponde a cada uno como individuos y también como familia, como equipo en Cristo. Amén. Todos, si uno tiene un llamado, todos somos llamados al ministerio de Dios. Si el padre, el esposo tiene un llamado, pues todos tenemos ese llamado y somos convocados a ese alineamiento divino para el Señor. El propósito de Dios es que se logren los sueños, las metas de lo que Dios ya ha escrito y aún mucho más. Dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han nacido en el corazón del hombre son las que Dios ya ha preparado para los que le aman. Dios ya tiene planeado ese propósito para tu vida, para tu casa, para tu familia. Solo tienes que activarte y decir, sí Señor, cuenta conmigo, aquí estoy. Amén. Amén. El propósito de Dios con la iglesia Adonai es de levantar toda una generación apasionada por la presencia de Dios. Una generación de hombres y mujeres comprometidos con Dios y con su preciosa obra. Que sean de respaldo y de apoyo a todo el ministerio Adonai. Que por causa tuya muchas vidas sean transformadas y reconciliadas con Dios. Que Dios cuando te mire, que Dios cuando te vea como un amigo, como un amigo a quien contarle sus secretos. Así como Dios miró a Abraham y quería contarle los secretos porque era su amigo. Así que Dios cuando te mire a ti te vea su amigo, te vea su colaborador, te vea alguien en quien pueda confiar. Pero que no te vea, que Dios te pueda ver como alguien en quien pueda depositar vidas en tus manos, que Dios pueda depositar ministerios en tus manos, que Dios pueda depositar en ti empresas, que Dios pueda depositar en ti riquezas, que Dios pueda depositar en ti su unción. La unción de Dios es sagrada, es santa, es preciosa. No juegues con las cosas de Dios. No toques el pecado. Cada vez que tocas pecado estás derramando, se está perdiendo la unción santa de Dios. Que Dios no te vea a ti como ese hijo pródigo, como ese hijo perdido o desorientado, o que no te vea con los síntomas del hermano mayor que tenía celos, que tenía envidia por aquel que volvió a los brazos del Padre. Que no seas tú un dolor de cabeza para el Señor. Que no seas un dolor de cabeza para Dios, sino que el corazón de Dios se pueda agradar cuando te vea. Que Dios cuando te mire, y recordemos que sus ojos nos están observando continuamente. A veces cuando decimos eso creemos que es bueno, Dios está mirando al mundo. No, Dios te está mirando a ti. Dios me está mirando a mí. Y que Dios cuando te mire, vea en ti, vea en mí a un hombre, a una mujer, que aún con todas nuestras luchas, con todas nuestras debilidades, seguimos trabajando en nuestro carácter para ser transformados cada día a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en 2 Corintios 3:18 que nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Somos qué? Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Así que cada día vamos siendo transformados de gloria en gloria. Obviamente si estamos buscando al Señor, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, entonces somos transformados. Y vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y el enemigo no se va a quedar quieto mientras él ve que tú vas avanzando.
Él te va a poner obstáculos, Él te va a lanzar dardos a tu mente diciéndote mentiras. Satanás va a tratar de cansarte, de quitarte las fuerzas, tratará de ahogarte para sacarte del verdadero propósito de Dios. Y Él sabe que no te va a arrancar del evangelio porque tú ya crees en Dios y posiblemente ya tengas esos principios bíblicos firmes y arraigados en Cristo. Pero sí que va a tratar de desanimarte, va a tratar de meterte miedo, va a tratar de meterte temor, de envolverte en una religiosidad. Tratará de llenarte de orgullo. Y el orgullo es el peor enemigo que tenemos. Porque el orgullo tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra tu propio orgullo. O el enemigo tratará de envolverte en una apatía espiritual, en una frialdad, en una sequedad. Tratará de aislarte de los demás, porque cuando tú estás solo, cuando no estás unido al cuerpo de Cristo, fácilmente eres vencido por el enemigo. Si hemos visto lo que hace el COVID a nivel mundial, ¿qué hace el COVID? Es aislamiento. Aislamiento, ¿por qué? Para mantener las personas solas, aisladas, alejadas del cuerpo de Cristo. Esos son planes del enemigo para alejarte del propósito de Dios. Así que, pero cuando tú tienes un propósito en Dios, Dios te llama, Dios te sacude, Dios te libera, Dios te sana, te entrena, te capacita, te empodera para el cumplimiento de su palabra. Y aún en medio de las pruebas, muchas veces pasamos pruebas dentro del hogar, con nuestra propia familia, pasamos pruebas en el trabajo, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, en el instituto, los jóvenes pasan pruebas, pero Dios en medio de todas esas circunstancias, Dios te está preparando, Dios está desarrollando en cada uno de nosotros el carácter, la firmeza para estar arraigados a la roca firme que es Cristo Jesús. Él es la roca firme y estable, Él es la piedra angular y sobre Él tenemos que construir nuestra casa. ¿Amén? Cuando hay propósito, Dios te capacita. Y muchas veces pasamos procesos muy dolorosos. Pero tranquilo, si tú aprendes a saber cuál es ese propósito, ¿por qué Dios está permitiendo que tú pases esos procesos y los pasas agarrados a Cristo y aprendes qué es lo que Dios te está enseñando en ese proceso? Entonces lo pasarás ese proceso y avanzarás. Amén. Cuando tienes propósito divino, tus problemas y tus obstáculos, esos obstáculos que se te presentan, serán un trampolín que Dios va a usar para ese cumplimiento, para llevarte a tu destino divino. Amén. Aún con las piedras que nos tiran, yo cada piedra que me tiran la cojo y digo, Señor, esta es una piedra que tú estás usando para construir mi plataforma desde donde voy a predicar la palabra tuya. Con las piedras que nos tiran nos van a servir para construir esa plataforma, para impulsarnos a ese llamado, ese propósito divino, para poder predicar a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Así que no te preocupes, si estás teniendo problemas, busca a Dios, clama a Dios, humíllate ante el Señor y prepárate para ese cumplimiento divino. Amén. Si Dios te trajo a este ministerio precioso, Iglesia Apostólica Adonai, si Dios te ha traído a este ministerio, procura saber cuál es tu labor, cuál es tu asignación en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es esa asignación divina? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que necesitas hacer? Y prepárate en ese cumplimiento. Sea activo en ese cumplimiento. Amén. Hay personas que de pronto no tienen dones o talentos visibles o llamativos, sí, pero con sus manos preciosas, son manos útiles que Dios usa para dar de beber a otros. Manos preciosas que con solo dar una botella de agua, un vaso de agua, un café, un abrazo, una visita, una ofrenda de amor, una llamada, puede salvar una vida. Así que no dejes de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Sigue trabajando, sigue sirviendo con amor.
Cuando nosotros aprendemos que servimos a Dios por amor, porque nos sentimos deudores con el Señor por ese sacrificio precioso que Dios ha hecho por nosotros, por amor a nosotros, y aprendemos a servir por amor, nunca lo sentirás una carga, porque servimos a Dios por amor, porque somos deudores del Señor. Amén. Amén. Muchas veces has recibido palabra profética, palabra revelada para tu propósito divino, pero de pronto las circunstancias que estás pasando, esas circunstancias que estás viviendo, no se parecen nada a lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Muchas veces nos pasa eso y tú dices, Señor, pero ¿cuándo será ese cumplimiento? Porque todo lo veo oscuro. Yo te creo, Señor, pero aún no veo nada. Bien, aunque no veas la luz, tú buscas a Dios y dices, Señor, yo creo en tus promesas, Señor, yo creo en tu palabra, Señor, yo creo en lo que tú me has revelado, yo creo en lo que tú me has hablado. Cuando abro mis ojos y veo tormenta, no pasa nada, yo creo en tus promesas, yo te creo a ti, Padre. Amén, porque Dios es fiel, Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para mentir, amén. Así que, aunque estés enfermo, tú dices, Señor, yo creo en mi sanador. Yo sé quién es mi sanador. Jehová Rafa es mi sanador. Y aunque no tenga para pagar y tengas deudas para pagar, tú dices, Señor, yo sé quién es mi proveedor. Jehová Jireh es mi proveedor. Aunque muchos te ataquen y sientas como el enemigo viene sobre ti, tú dices, Señor, yo sé quién es Jehová de los ejércitos. Él es mi guerrero, Él va delante de mí abriendo camino, abriendo brecha, abriendo camino, y me va a defender de todos mis enemigos, amén. Que puedes decir como Job, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, amén. Ahora, ¿cómo podemos encontrar nuestro propósito en Dios? Dios quiere desarrollar en nosotros la fe, el carácter, porque Dios tiene mucha unción para depositar en cada uno, pero si no tenemos el carácter para sostener esa unción, posiblemente la podamos perder. Así que es muy importante trabajar en nuestro carácter, la perseverancia. Necesitamos trabajar la perseverancia, la madurez espiritual para saber afrontar cada situación que se nos presente. El actuar de una manera inteligente, de tal manera que todo vaya alineado a la voluntad y al diseño de Dios. Que tu vida, tu familia, los propósitos que Dios tiene para ti, tus pensamientos vayan acorde a la voluntad de Dios. Y que cuando nuestra vida y todo nuestro alrededor va alineado a la voluntad de Dios, entonces vamos caminando en ese cumplimiento del propósito de Dios. Necesitamos seguir levantando altares de adoración en nuestros hogares. Si en cada hogar, en cada casa, se levantara ese altar de adoración, padres e hijos buscando la presencia de Dios, les aseguro que se acabaría la gran cantidad de problemas que hay. La presencia de Dios, cuando llega a un hogar, todo lo cambia, todo es cambiado, todo es transformado. Aún nuestros hijos cambian, el matrimonio cambia, la comunicación cambia, el lenguaje espiritual cambia. ¿Por qué? Porque donde la presencia está, la presencia de Dios está, los demonios huyen. Amén. Entonces necesitamos seguir levantando altares de adoración en nuestros hogares, con nuestros hijos. Necesitamos orar la palabra, enseñarles la palabra y ser hacedores de la palabra. Porque muchas personas que escuchan muchísimas predicaciones de punta a punta, de lado a lado, pero no hacen, no actúan, no viven la palabra, ¿sí? Entonces necesitamos ser hacedores de la palabra, donde quiera que estemos. Y cuando nosotros desarrollamos nuestra intimidad con Dios, esa intimidad con el Espíritu Santo, Él mismo nos va preparando, nos va capacitando, nos va formando, nos va sanando, nos santifica y nos prepara para ese cumplimiento divino, para ese propósito para el cual hemos sido llamados. No fuiste tú quien buscó a Dios. Ha sido Dios quien acudió a buscarte a ti,
quien acudió a buscarte y te escogió desde el vientre de tu madre. Te sanó, te rescató y te ha puesto en esta tierra para que vivas por Él y para Él, para que lleves fruto donde quiera que vayas. Muchas veces hemos pensado, es tan difícil vivir la vida cristiana, pero el Señor te dice, acuérdate que yo te elegí. Acuérdate que yo te elegí, sí, te elegí. Y te vi en tus sangres cuando aún estabas desnuda, cuando te sacaron del vientre de tu madre. Yo te elegí, dice el Señor. Yo te elegí, te escogí y te limpié y te santifiqué. Porque he puesto un potencial en ti y ese potencial tiene que ser activado. Yo he puesto en ti ese potencial, dones, talentos, ministerio, habilidades, para que los uses para su gloria, dice el Señor, para que los uses para mi gloria. Ha sido Dios quien te eligió, ha sido Dios quien nos dio vida. Aun cuando nuestras madres nos querían abortar, Dios nos dio vida y ha puesto en cada uno de nosotros dones, talentos, habilidades. Y Dios quiere que lo usemos para su gloria, que no desperdiciemos nuestro tiempo. No temas, no desmayes, no te desanimes, sigue corriendo con paciencia, porque Dios nos va a usar de una manera poderosa y sobrenatural a cada uno. Amén. Dios no nos ha llamado para estar pasivos, aburridos, para estar desanimados, con pereza, para estar distraídos, con desorden en todo lugar. No. Dios nos llamó para ser conquistadores. Dios nos llamó para levantar ese ejército de guerreros poderosos en batalla. Hombres y mujeres que se levantan y toman sus espadas y luchan por su familia. Y luchan por servir al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Dios nos llamó para extendernos en nuevos territorios, para ensancharnos, para que este ministerio pueda crecer. No te canses, no te desanimes, Dios está a tu lado. Necesitas salir de tu estancamiento, necesitas salir del letargo espiritual, necesitas salir del pozo y empezar a creerle al Señor y creer en sus promesas y en lo que Dios está profetizando. Amén. Y es necesario tomar decisiones en nuestra vida. Es necesario soltar las cadenas que nos ataban, soltar esas cadenas que aún te atan. De pronto hay personas que aún están atados con cadenas. Esta mañana me venía una imagen como cuando hay un perro que está atado a una cadena, ¿verdad? Ese perro puede llegar hasta cierto punto, pero llega un momento en el que ya no puede avanzar más. Por mucho que ladre, no puede avanzar más. ¿Por qué? Porque tiene una cadena atada. Y si tú aún estás con cadenas atadas, suelta esas cadenas en el nombre de Jesús. Cristo vino para romper las cadenas. Pero muchas personas aún están abrazando esas cadenas. Dios ya los hizo libres, Dios ya los sacó de cautiverios, Dios ya los sanó, los liberó, pero ellos siguen abrazando esas cadenas. Esa era la imagen que sentía esta semana, que abrazaban esas cadenas y no querían salir de su cautiverio porque estaban amando más su pecado, amando más su comodidad, amando más sus cadenas, abrazando a sus demonios y estaban perdiendo la presencia de Dios. Aman más el pecado que a Dios. Y necesitamos tomar decisiones firmes en nuestra vida. Amar a Dios por encima de nuestro pecado. Amar a Dios por encima de cualquier tentación. Dice la palabra en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muchas veces las personas se devuelven en el proceso de sanidad porque les gusta estar en esa cautividad, les gusta estar en esas depresiones, contemplando su pecado, contemplando, abrazando su baja autoestima y contemplando su soledad. Les gusta sentirse en víctimas y les gusta estar atadas ahí a esos demonios, les gusta estar atados a sus cadenas
y entonces no pueden recibir la sanidad porque Dios llega hasta donde tú le des permiso. Dios no es como Satanás. Satanás ha venido para robar, matar y destruir, y él entra sin pedir permiso. Satanás, con solo ver una brechita que se le abre en el hogar, ahí se mete y destruye todo lo que encuentra. Pero Dios es todo un caballero. Dios nos da libre albedrío y Él está llamando a la puerta. Y dice, si me abres, entraré y cenaré contigo, y tú conmigo, dice el Señor. Entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y muchas veces ya podemos orar, ayunar, hacer liberación, sanidad interior, teoterapia, teología, enseñarles discipulados, pero si la persona no toma decisiones de salir de su miserable vida, no podemos hacer nada. Isaías 43:19 dice la palabra: voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. La clave aquí, la palabra es que es esa pregunta que Dios nos hace. ¿No se dan cuenta? Ya está sucediendo. Ya están ocurriendo cosas maravillosas a nuestro alrededor. Dios ya está haciendo cosas en nuestras vidas. Estamos viendo milagros sorprendentes, liberaciones masivas. Estamos viendo con cada persona que nos acercamos cómo Dios la sana, la libera, la rescata, la restaura. Lo estamos viendo en nuestros hogares, ¿sí? Entonces Dios ya está preparando el terreno, el camino para que tú ya puedas entrar a esa nueva etapa. Dios está abriendo camino en el desierto. Y eso quiere decir que si un camino se abre delante de ti, es tiempo de avanzar. No es tiempo de quedarte estancado aún, sino que Dios ya abrió camino, avanza, fluye, corre, ¿sí? Ahora, para poder avanzar, necesitas mantenerte en esa visión de fe. Una visión de lo que Dios ya dijo que tú eres. Esa visión en lo que Dios está haciendo. Abrazar la visión de Dios. Soltar esos demonios. Soltar esas cadenas. Soltar tu cautiverio. Abraza a Dios. Abraza al Señor. Abraza la visión de Dios. Abrázate a Jesús. Para poder avanzar hacia nuestro propósito, necesitamos definir el futuro que queremos tener. Si no definimos nuestro futuro, corremos el riesgo de no alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso es tan importante conocer el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? Definirlo, verlo, ¿sí? Cuando nosotros definimos nuestro futuro, dice la palabra en Habacuc 2, escribe la visión y plásmala en tablas para que el que la lea corra en pos de ella, ¿sí? Entonces, cuando nosotros definimos el futuro, estamos enfocados en aquello que Dios ya ha dicho. En aquello que Dios ya ha dicho que tú eres, lo que tú vas a hacer, tú y tu familia. Amén. Dice la palabra en Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Amén. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Así que necesitamos correr, declarar las cosas que no son como si ya fuesen, ya están ocurriendo. Dios había dicho ahí en Isaías 43, ya está sucediendo, ya está ocurriendo, ya estamos viendo ese avivamiento. Ya necesitamos actuar, perseverar, activarnos para ese cumplimiento de la palabra. Y necesitamos activar la fe para ver las cosas que no son como si ya fuesen. Estás enfermo, Señor, yo declaro sanidad. Estoy sana en el nombre de Jesús. Estás con problemas, Señor, yo declaro que estos problemas se acabaron ya en el nombre de Jesús, ¿sí? Cuando nosotros activamos nuestra fe y definimos el futuro que Dios ha dicho que tenemos, entonces, o que Dios tiene para nosotros, entonces podemos avanzar mucho más, sin parar, ¿sí? Para eso estamos haciendo la escuela profética. En la escuela profética estamos desarrollando ese futuro que Dios tiene para nosotros, amén. Y tenemos que ser intencionales. Necesitamos ser intencionales
trabajar en nuestra vida, trabajar en nuestra familia, para que el propósito de Dios se cumpla. Amén. Y quiero decirte que muchas veces vas a tener que luchar contra el enemigo y vas a tener que luchar contra ti mismo, porque muchas veces tú mismo serás el causante de la frustración tuya y de tu familia. Vas a tener que luchar contra ti mismo, con tus tentaciones. Vas a tener que desafiar esa definición que Dios ya ha dicho, ese propósito que Dios ya ha dicho. Y van a venir tentaciones para sacarte del ministerio donde Dios ya te ha puesto. Tentaciones para desubicarte del verdadero propósito de Dios. El enemigo está viendo que tenemos tremendo potencial dado por Dios. No es por nuestras fuerzas, no son tus fuerzas, no es tu capacidad. Eso que tú tienes lo ha dado Dios para su obra, para su propósito, para que te pongas en marcha, para que te actives a servir al Señor en lo que Dios te diga, en lo que haga falta. Amén. Y por eso es que el mayor objetivo que tiene el enemigo contra nosotros es hacernos tropezar y hacernos desviar del propósito de Dios. Él ve que estamos caminando en medio de cosas extraordinarias para Dios, para el reino de Dios. Estamos siguiendo los diseños del reino de Dios. Son cosas extraordinarias para el reino de Dios, pero muy malas para el reino de Satanás. Amén. Aleluya. Cuando nosotros estamos invadiendo los terrenos del enemigo, le estamos rescatando las almas, estamos liberando las vidas para que puedan servir al Señor. No es para que te quedes sentado, aplastado en tu sofá, perdiendo el tiempo, sino para servir al Señor. Amén. Y somos una amenaza para el enemigo. Tú eres una amenaza para el enemigo. Pero tenemos que tomar decisiones firmes y radicales. Necesitamos ser firmes con Dios, darle muerte a nuestra carnalidad, darle muerte a nuestro orgullo, darle muerte a toda contaminación que viene en nuestras vidas, darle muerte a todo lo que nos aleja de Dios, darle muerte a todo pecado. Si no tomamos, atentos iglesia, si no tomamos cada uno decisiones firmes con Dios, si no somos firmes en hacer algo para limpiar, para restaurar, para sanar nuestro presente, tristemente, ese propósito de Dios se puede frustrar en tu vida y no podrás ver ese futuro. Por eso es tan importante ser fieles y firmes con Dios. Dios tiene para ti un propósito especial y un propósito diferente, un precioso ministerio. Pero necesitamos tomar decisiones firmes y caminar creyendo las promesas que Dios nos ha dado. Dios no solamente puede redimir nuestro pasado, sino también puede transformar nuestro futuro y el de nuestros hijos. Pero tú necesitas actuar. Dios quiere bendecirte, quiere prepararte, quiere darte luz, quiere darte claridad en la visión, quiere empoderarte, quiere activarte para el cumplimiento de su palabra, para ese cumplimiento, ese llamado divino que Dios tiene para tu vida. La palabra de Dios está siendo revelada más que nunca. Pero no podemos seguir siendo negligentes ni rebeldes a las órdenes de Dios. Muchas veces se le echa la culpa a Satanás de todos nuestros actos, cuando en realidad la culpa no es del enemigo, sino de aquel que no quiere trabajar en sí mismo. La culpa es de aquel, de ti mismo, de mí misma, si yo no quiero trabajar, si yo no quiero hacer nada para buscar de Dios. Y muchas veces se le echa la culpa a Satanás, el enemigo, por aquí, por allá. No, la culpa es tuya, que no quieres actuar. La culpa es tuya, que no quieres morir a tu pecado. La culpa es tuya, que no quieres decirle no a tu carne. Pero entonces el enemigo está a un ladito, está riéndose, burlándose de ti. Mira cómo se va él solito al pecado. Mira cómo se va él solito y se desanima solito. Sí, muchas veces es muy fácil echarle la culpa a otro. Es que es por él, es que ellos, es que los pastores, es que la pastora, es que fulanito, sutanito, no.
Recuerda que cuando tú señalas a alguien, 4 dedos te están señalando a ti. Así que mírate a ti mismo. Medita en lo que tú tienes que cambiar. Amén. Dice la palabra, vamos a leer Santiago 1, del 12 al 25. Santiago 1, desde el versículo 12. Bienaventurado, la palabra bienaventurado es dichoso, feliz. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído. En otra versión dice, cuando de su propia concupiscencia, o sea, es decir, de nuestra propia carnalidad, de nuestro propio pecado, ¿sí? Cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Así que necesitamos ser hacedores de la palabra. Morir a nuestras propias pasiones, a nuestra propia concupiscencia, como dice la palabra, y ser hacedores de la palabra. El que oye mucho y no hace nada, no lo practica, no lo aplica a su vida, se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque se va envolviendo en una religiosidad que no puede ver más allá, no puede ser transformado. Hay predicaciones que han sido rema en mi vida, aún las que Dios mismo ha hablado a través de mí, porque sé que son revelaciones dadas por Dios para la iglesia, pero la primera que ministra es a mí. Y esas predicaciones han marcado tanto mi vida que muchas veces necesito oírlas, repetirlas y hacerlas, practicarlas, para que se quede marcada la palabra en mi corazón como un ancla firme. De pronto, hay muchas predicaciones que te han tocado. Si te has perdido, si tú sabes cuál es, puedes ir a la página de YouTube de nuestra iglesia Adonai. Buscar la predicación que te ha marcado, que te ha tocado. Sean vídeos, testimonios, sea predicación. Escúchala muchas veces, practícala, que se quede anclada en tu corazón, aplícala. Porque cuando uno no aplica la palabra a su vida, no es hacedor de la palabra, ¿qué pasa? Que nos engañamos a nosotros mismos. Y si no lo practicamos, posiblemente ese propósito de Dios se vea frustrado, como nos hablaba el Señor, ¿verdad? Te aconsejo que apliques la palabra, que la practiques, que te escuches otra vez la palabra revelada que Dios está dando a la iglesia Adonai, que camines en esa visión, en el cumplimiento del propósito de Dios,
que levantes esos altares de adoración en tu casa, porque aunque hoy o mañana tengamos un local donde poder reunirnos todos, si tú mismo no estás practicando la palabra en tu casa, en tu hogar, te vas a encontrar con la misma situación. Ya puedes ir a una iglesia o a otra, te vas a encontrar en la misma situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser aplicada desde nuestros hogares en el lugar secreto. Como dice la palabra, en nuestro aposento secreto, buscar al Señor, orar. Yo le pido al Señor que hoy renueve tus fuerzas, que hoy guíe tus pasos, que su amor te envuelva, que así como hemos cantado hoy, que la nube de la gloria de Dios te pueda envolver, que puedas buscar al Señor en el secreto, que pueda hablar a tu corazón, que pueda transformar tu vida, que seas un fiel servidor de Dios. Muchas personas tienen dones preciosos, llamativos, hermosos, pero si tú no eres un fiel servidor de Dios, esos dones se pueden ver apagados. Sí, necesitamos ser fieles al Señor en todo, leales a Dios, que Dios nos pueda llamar sus amigos. Amén. Así que los bendigo en el nombre de Jesús, que declaro que puedas vencer cualquier obstáculo que se te haya presentado en el camino y que puedas seguir caminando, seguir avanzando hacia el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Bendiciones, que Dios los bendiga.